Ya. Voy a apagar mi cámara para no saturar la red de datos. Ya. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Ya, perfecto. Dame un segundito. Y ahora sí. Ya ver. Este ejercicio se parece mucho a, a uno de los que vimos la semana pasada, ¿cierto? Solo que ahora la partícula está condicionada a moverse por una circunferencia, que sería esta. ¿Sí? Ya. Lo que nos pide este ejercicio es calcular, bueno, el problema original es calcular la frecuencia de oscilación, pero eso todavía no lo podemos hacer, así como tan directamente, porque todavía no han visto, no están viendo vibraciones. Lo que vamos a hacer, sí, es calcular el lagrangiano del sistema, que es como, según yo, la parte más difícil, porque tienen que plantear cómo es que este resorte se va a deformar mientras que va pasando el tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que plantear como un sistema coordenado, ¿cierto? Entonces yo voy a plantear el sistema coordenado aquí, para poder aprovecharme del ángulo que está ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a describir la posición de esta partícula. Y eso lo vamos a describir a partir de su vector posición, que depende del tiempo, y va a ser igual a el radio, que sería la distancia a la que está del eje, en este caso el X, eh, por seno del ángulo. Esto sería en I tongo, ¿ya? Más R coseno del ángulo J tongo. ¿Por qué así? Porque simplemente sacamos esta distancia que está ahí, esta distancia que está acá, y eso sería seno y coseno, ¿ya? Tenemos la primera parte de cómo describir la posición del objeto. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, el objeto va a depender de la posición que tenga el ángulo, y R va a ser constante, es un buen dato. R va a ser constante, ya porque a medida que se va moviendo, la distancia siempre va a ser R, porque va a ser el radio de la circunferencia a la que está condenada la partícula a moverse. Lo siguiente que tenemos que hacer, vamos a calcular al tiro la velocidad. Entonces eso va a ser simplemente derivando la expresión que calculamos arriba. Esto va a ser t punto r coseno de el ángulo por el ángulo en y tongo más. Entonces esto sería menos r seno del ángulo por el ángulo. Y el ángulo también está derivado, ¿ya? R no lo derivamos porque va a ser una constante, entonces la derivada de eso siempre va a ser, o sea, la derivada de una constante en cero, entonces simplemente no aparece. Pero si R fuera o sea, si R fuera variable, tendríamos que también considerar como si su derivada, ¿ya? Ahí tenemos la parte fácil del problema. Ahora viene la parte compleja. Tenemos que describir cómo va a variar este elástico en medida que va pasando el tiempo. Entonces tenemos que encontrar una expresión que nos permita determinar
esa variación. Yo le voy a poner variación del resorte, ¿ya? Esa es una R por si acaso, una R grandota. Acá en el libro, si fija la respuesta ya da una parte. Así llaman a la variación del resorte. Ya va a depender del autor, de la persona que esté escribiendo, cómo se escriba. Se describa así. Entonces, lo primero, como yo les dije para el ejercicio que vimos la clase pasada, va a ser esa variación el largo o la distancia que tenga la partícula al punto donde está colocado el resorte, menos el largo natural, que le voy a poner L0. ¿Ya? Eso en primer lugar. Entonces ahora tenemos que ver cómo describir SD. Para hacerlo más fácil hay dos opciones. Una, calcular el punto que está aquí, que sería con trigonometría a partir de este ángulo, y luego aplicar Pitágoras en este sector y en este sector. Y ahí tendríamos esa distancia. El otro que podemos hacer es hacerlo de forma vectorial, tomando el vector posición del objeto, y ese tiene que restarse al vector posición del punto donde está colocada la partícula. Disculpa, ¿de qué era o qué significaba? Que me perdí justo De, con la variación del resorte, sí. ya mira, la variación del resorte es lo que se estiró el resorte de la posición natural. Y este es la distancia de la masa al punto donde está sujeto el resorte. ¿Ya? Entonces, si la masa está por aquí, esa D va a ser más larga. Si la masa está por acá, esa D va a ser más corta. Entonces, tenemos que encontrar una expresión que nos permita o que sea dependiente del ángulo para así poder determinar en cualquier punto donde se encuentre la masa este largo. ¿Ya? Y así por calcular para cualquier punto la variación del resorte. O sea que cada vez que se va moviendo como fuera como del ángulo cero, eh, a- nace como una diferencia en el resorte. ¿Eso? De nuevo, si la masa se mueve, este resorte se va a ver estirado a una distancia distinta porque va a depender del ángulo al final, en donde esté colocada la masa. Pero el largo natural siempre va a ser constante, entonces esta expresión la mantenemos fija. Esta es la que va a depender del tiempo en el fondo y eso va a ser el lugar donde esté colocada la masita en cualquier momento. Ya, gracias. Ya. Entonces, ¿cómo podemos calcular ese largo? Hay dos formas. Una como la que les comenté recién, que sería, lo vamos a hacer por geometría en general. Este, este pedacito, este cateto, es seno del ángulo, por R. Y este pedacito que está acá va a ser eh, coseno del ángulo por R también. Entonces ya tendríamos ese cateto, este cateto de aquí y este cateto de acá. Entonces ahora tendríamos que calcular cuánto vale el cateto que determina la distancia del resorte y este de acá. Este de acá ya lo tenemos porque va a ser ese mismo. Este de acá va a ser L más R, que sería esta distancia completa, menos R coseno del ángulo. ¿Ya? Y ahí se aplica Pitágoras y lo tendríamos resuelto. Pero hay otra forma que es más genérica, más general, que nos va a permitir resolver distintos tipos de problemas igual que tengan un resorte. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, primero vamos a calcular esta distancia, pero la vamos a calcular como vector. Y acá la que vamos a necesitar es el módulo de ese vector. ¿Ya? Entonces ahora vamos a calcular el vector distancia, por llamarla de alguna manera. Entonces, si se fijan, vamos a hacer la siguiente relación. Entonces voy a agregar un paréntesis. El vector posición R más el vector distancia va a ser igual al vector L. Le voy a poner vector L por poner un nombre solamente. Y el vector L va a ser esta distancia completa. ¿Ya? El vector R es la posición del objeto. Y el vector D es el que queremos obtener, entonces L, no, miento, D vector va a ser igual a L menos
R vector. Entonces esta sería la expresión que necesitamos. Entonces, ya, L vector menos R vector. R vector lo conocemos, que va a ser R seno del ángulo, coma R coseno del ángulo, ¿cierto? Y L vector va a ser uno que es constante, entonces va a ser 0, porque no tiene desplazamiento en el eje X, R más L. Esos son los dos vectores que tenemos que restar. Entonces al final el vector distancia va a ser Camilo, menos, ese es 0 más 0, R más L. sí, Ah, ya. sí, porque lo están denotando en notación vectorial, para no meter el itongo y el jotongo y todas esas cosas. Así lo hacemos más cortito. Entonces esto quedaría R seno ángulo, coma R más L menos R coseno del ángulo. Si se fijan, vamos a llegar a una expresión muy similar a la que llegaríamos tomando estos dos catetos. ¿Ya? Si se fijan, tenemos L menos R coseno y hay un R seno. Entonces, si se fijan, tenemos lo mismo. Pero esta forma es más genérica y en problemas más complejos es mucho más fácil de calcular. ¿Ya? Entonces, por eso nos vamos a orientar por esta. Entonces, ahora calculamos el módulo de este vector y el módulo va a ser raíz de la primera coordenada, R cuadrado seno de teta cuadrado. La primera coordenada al cuadrado. Voy a poner el cuadrado ahí. Más R más L menos R coseno del ángulo. Todo eso al cuadrado. Entonces ya tenemos la primera parte. Así que vamos a resolver lo que tenemos ahí adentro. Entonces, de vector. Camilo, una pregunta nomás que ahí no entiendo un poco más, como el L, ¿por qué va entre 0 y R más L? ¿Dónde está, dónde quería el 0 en este caso, en la mitad? ¿O No, pues el cero, el sistema de referencia lo planteamos aquí. ¿Ya? ya? Entonces, si este punto, estamos describiendo las coordenadas de este punto, donde está Ya, el pegado el resorte. ¿Ya? sí, Entonces, las coordenadas, como este es mi sistema de referencia, lo voy sí, a dejar marcado, déjame poner un color más fuerte. Ya, naranja. Ese es el sistema de referencia. Eso es X y hasta acá está el Y. ¿Ya? sí, 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 Entonces, fíjate que este punto está en el punto 0 del eje X. Entonces, la coordenada en X es 0. Y este punto está a una distancia R más L. sí, Por eso la coordenada Y es R más L. Entonces, el vector posición de ese punto va a ser 0, R más L. sí, 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 ya, entonces, pero, por ejemplo, pero el coma es como el eje X y el otro eje Y, ¿o Sí, eso pues, eso? Ya, perfecto, notación vectorial. sí, 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 X, Y, Z. ya. Ya. Ahora, eso era. Entonces, tú solo los sumaste para abajo y eso significaría que eso sería D. O sea, no es como Lo que. restaste, lo restaste. Sí. Ok, Sí, ahora. siguiendo esa línea de ahí. Entonces aquí se resta el 0 con el R y este le restas este pedacito de aquí. Ya, Ya acuerda perfecto. que cuando estamos en notación vectorial solo podemos sumar y restar las coordenadas que están en el mismo eje. ¿Ya? Sí, sí, sí. Gracias, gracias, Camilo. Y entonces ahora resolvemos esta parte de aquí. Entonces vamos a tener, ¿le gusta más que el trazo quede más grueso o el que teníamos antes, que es más delgadito? A mí me gusta el grueso. Como está ahí, se ve mucho más claro que con el otro. Ya, entonces nos vamos a quedar con el grueso. Ya, entonces vamos a tener el R cuadrado seno cuadrado del ángulo más, em, a ver, dejemos una forma fácil de expresar esto para no meter tantos datos. Entonces esto va a ser R más, ya, no, miento, vamos a dejar R1 menos coseno del ángulo eh, más L. Y así resolvemos el cuadrado por fórmula y no con más detalle. Entonces ahora tenemos R cuadrado seno cuadrado del ángulo más
r cuadrado 1 menos coseno del ángulo al cuadrado más R1 menos coseno del ángulo por 2 por L. Déjenme correr esto un poquito. Ya. Más L cuadrado. ¿Sí? Entonces seguimos desarrollando para el final para que esta raíz nos quede un poco más sencilla. Porque después la vamos a seguir trabajando con el lagrangiano y eso significa que en algún momento vamos a tener que derivar. Entonces esta expresión es siempre más fácil de ir como reduciéndola. Entonces esto va a ser r cuadrado 1 menos 2 coseno del ángulo menos, o sea, más coseno al cuadrado del ángulo. Más r menos, o sea, más r 2L menos r coseno del ángulo por 2L. Voy a correr esto un poquito más, ahí queda bien justito. Más L cuadrado. ¿Ya? Entonces, fíjense que esto va a ser igual a este multiplicado por este, ¿cierto? O sea, no van a ser igual, pero van a tener el seno y el coseno al cuadrado. Entonces, esto si lo reducimos va a quedar r cuadrado más r cuadrado menos 2 coseno del ángulo por r cuadrado más r2L menos r coseno del ángulo por 2L más L cuadrado. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ya, entonces, esto finalmente quería 2r cuadrado menos. Acá podemos factorizar, voy a dejar más 2rl más l cuadrado eh, menos 2r coseno de r menos, ahí también puedo factorizar ahí el coseno. Factor de, entonces lo que estoy factorizando es este con un r y este sin el L. Entonces esto quedaría R más L. Ya tendríamos la distancia ya tendríamos D. Entonces, la variación del R va a ser esto mismo, 2R cuadrado más 2RL más L cuadrado menos 2R coseno del ángulo por R más L. Y esto menos el L0. ¿Ya? Entonces ahí tendremos ya la primera parte. Entonces vamos a anotar al tiro. Entonces, la energía potencial va a ser un medio de K por delta R al cuadrado. ¿Sí? Ya. Acá ahora por un poco de nota voy a definir que todo lo que está dentro es circulito, ya para no irlo anotando, pero digamos que es O. Es O. ¿Ya? Pero eso es simplemente para el cálculo. Entonces, delta va a ser 1K y tendría que entrar a reemplazar todo lo que tenemos aquí dentro de ese cuadrado. Entonces vamos a ir resolviendo al tiro. Entonces esto me va a generar que me quede el O menos, esto va a ser, si va a quedar el O por el O al cuadrado, no, miento, por el raíz de O, por 2 por L0 más L0 al cuadrado. ¿Ya? Y eso lo vamos a dejar ahí. Cuando entremos a derivar tenemos que recordar qué es el O. Y ahora nos quedaría entonces calcular la energía cinética, que sería acá, y esto sería un medio
de la masa de la partícula y tendríamos que ahora acá colocar su velocidad al cuadrado. Entonces esto va a ser r punto cuadrado. No, miento, me equivoqué. Ya calculamos las velocidades, ¿cierto? Eso Y era un poco sería, para arriba, que estaba comiendo. ya. Ya. Perfecto, gracias. Entonces, para anotar aquí abajito, la energía cinética sería R coseno de el ángulo por el ángulo punto al cuadrado más R seno del ángulo por el ángulo punto y todo eso también al cuadrado. Ya, entonces desarrollamos esto y si resuelven esos cuadrados y reducen, les va a quedar lo siguiente. Un Disculpa, medio, ¿sí? antes pusiste en la cinética, no, en U, la potencial creo, pusiste acá por la masa o no. No. La potencial que tenemos acá, al ser solamente un sistema elástico y no estamos considerando gravedad, solamente el potencial queda determinado por la energía potencial elástica y Ah, esto es pues, variación del elástico. entonces Anda, acá es la ese, constante, ya. ¿o no? Acá es la constante de elasticidad, exactamente. Ah, ya, gracias, me había confundido. Y no consideramos la gravedad, la No, energía no, potencial. porque si consideráramos la gravedad, el sistema queda un poco más complejo. Entonces ahora lo Ah, ya. importante y al final no te afecta tanto considerar la gravedad. O sea, no considerar la gravedad. Al considerarla simplemente se agrega un otro término que dependería solo del eje y sería un poco más, ahí cambiaría solamente las derivadas que tenemos que hacer. Entonces no es como trascendental para el problema. Ya, No, ¿Ya? acá no, pero no está la energía potencial con gravitatoria, ¿no? No, no porque no estamos haciendo el sistema tenga gravedad. Es ideal, solamente un resorte. Gracias. ¿Ya? ¿Ya? Disculpa, y en la prueba, o sea, ¿será así o me van a decir como, No, eso se tiene que especificar, ah, ya, ya, gracias. porque cambia un poco el resultado dependiendo si aparece o no aparece, porque condiciona el movimiento, ¿ya? Así que en los ejercicios en general se especifica cuándo aparece. Y si no lo dice explícitamente, va a aparecer una flechita con la G. Si aparece una flechita con la G en alguna parte, quiere decir que hay fuerza o hay gravedad presente. Y eso generaría un potencial gravitatorio. Entonces este ejercicio, por así decirlo, es como si estuviera en el espacio, ¿no? Claro, te consideras gravedad cero. No Ah, hay ya, gracias. o sea, no Ahí, hay. no, oye, una pregunta ahí. ¿Por qué pusiste eso al cuadrado? Yo pensé que lo había elevado al cuadrado ya el, el, ¿Acá? el triángulo R. No, el triángulo R. Ahí ¿Esto? pensé, sí, yo pensé que ya lo había elevado al cuadrado cuando escribiste el cero menos raíz de cero. Ah, sí, Entonces, ¿por buen qué está al punto. cuadrado de nuevo? No, ahí está. Me lo Ah, ya, escribí por. inercia. Ya, exactamente. Ya. Entonces ahora quedaría plantear el lagrangiano del sistema. Entonces el lagrangiano sería un medio de la masa por r al cuadrado por phi punto al cuadrado menos la energía potencial. En este caso sería un medio de k por o menos raíz de o por 2L0 más L0 cuadrado. ¿Sí? Ya. Y ahora debería aplicar, calcular las ecuaciones de Euler-Lagrange a partir de ese lagrangiano. Y ahí terminaría el problema. Calculando eso, queda una sola ecuación porque recuerden que las ecuaciones de Euler-Lagrange es por el par de coordenadas. Si escribo algo mal, me perdonan que tengo pésima ortografía. Soy bueno con los números. Ya, entonces recuerden que este lagrangiano depende netamente de phi punto y acá dentro de esa O está el ángulo, solamente el ángulo, ¿sí? Por este pedacito de acá, recuerden que el ángulo está ahí. Entonces,
el lagrangiano depende únicamente del ángulo, o sea, sí, del ángulo y de la derivada del ángulo. Entonces tenemos solamente un par de coordenadas. Y también recuerden que depende implícitamente del tiempo, ¿ya? Cuando una constante, o sea, un término depende, o sea, cuando el lagrangiano depende implícitamente del otro, las coordenadas no se anotan aquí, sino que las funciones asociadas dependen del tiempo, ¿ya? Porque ahora cuando estamos viendo esto de el teorema de Noether con las conservaciones, es importante descubrir estas relaciones dentro del No, lagrangiano. no entendí muy bien lo que mencionaste ahí. Como, ¿por qué? No, ahí me lo podría explicar de nuevo. Sí. Ya lo que pasa es que anteriormente estábamos viendo que ya teníamos el par de coordenadas y después anotábamos como la última como el t, pero esto no es necesario hacerlo cuando la variable está implícitamente en la función. Nosotros sabemos que el lagrangiano depende del tiempo a través de las trayectorias que dependen del lagrangiano, ¿ya? Sí. Entonces dentro del lagrangiano nosotros anotamos por convención las, eh, las dependencias que tiene este, pero las directas, o sea, el lagrangiano depende de la trayectoria y de la derivada de la trayectoria, directamente, porque aparece explícitamente en el funcional que acabamos de calcular, Sí, sí. ¿sí? El tiempo lo asumimos, o sea, asumimos la dependencia del lagrangiano al tiempo a través de sus trayectorias, pero el lagrangiano no depende directamente del tiempo, ¿ya? ¿Sí Ya, quedó claro perfecto. esa parte? Sí, sí, creo que gracias. Pero Ya, igual es como no depende, la energía no depende literal del tiempo, son las trayectorias que dependen del tiempo en este caso. Como claro, el teta y el teta efectivamente, punto. Ya, ok, eso. efectivamente. Sí, Gracias. por ejemplo, para asociarlo ya a lo que están viendo con conservación, el teorema de Noether dice, si hay una asimetría en el sistema, quiere decir que hay una cantidad conservada. Pero que hay una asimetría en el sistema no quiere decir que sea una asimetría como estamos acostumbrados a verla de forma geométrica. Quiere decir que hay una asimetría porque el lagrangiano no detecta ciertos desplazamientos o no detecta movimientos. En este caso, si el lagrangiano, o sea, si el funcional no depende directamente del tiempo, en este caso el lagrangiano, quiere decir que para el lagrangiano es invisible la variación de la energía, o sea, las variaciones de la energía. Es por esto que si nosotros después aplicamos la derivada, llegamos a la que yo le mostré hace una semana atrás, el teorema, o sea, el hamiltoniano que se conserva en el tiempo, el lagrangiano no detecta esa variación de la energía. Eso quiere decir que estamos en un sistema de energía constante. Si el lagrangiano no detecta esa variable, quiere decir que esa variable es, por decirlo de alguna manera, o las cantidades físicas asociadas a esa variable se conservan. En este caso, por ejemplo, si nosotros, si el lagrangiano no viera a ese ángulo, nosotros, el lagrangiano no detecta el movimiento o la acción no estaría minimizada asociando esa minimización a la trayectoria, sino que a sus velocidades. No sé si me doy a entender. Más ratito tengo un ejemplo más claro como para que se perciba. Ya, quiero el ejemplo me queda más claro, porque igual me quedé un poco perdido. Ya. Ya, entonces partamos con el lagrangiano. Primero vamos a sacar el más difícil, que sería en este caso la derivada parcial con respecto al ángulo. ¿Ya? Entonces, como es con respecto al ángulo, este término se anula porque se tomaría como constante y quedaría menos un medio de K y acá. Tenemos que recordar que es O. O yo lo definí como esta cosa grandota que está aquí. Y esta cosa grandota la vamos a derivar ahora, o sea, la parte de adentro. Entonces noten que la derivada de eso es una constante cero, la derivada de esto es una constante cero, la derivada de esto también es una constante cero, y la derivada de esta es la que me interesa. Entonces, ¿cómo quedaría esa derivada? Sería menos 2r, r más l, por seno del ángulo, y acá sería por el ángulo con respecto al mismo ángulo, entonces no, eso es 1. ¿Ya? ¿No Y sería positivo? esto mismo iba a decir, que como la derivada del coseno es menos seno, esto quedaría positivo. Entonces este es el término que nos importa. Copiar, y acá lo voy a dejar con colorcito para que recordar que va acá. Entonces ahora,
Lo pegamos. Voy a borrar ese signo positivo. O. ¿Ya? Eso sería la primera parte. ¿Ya? Pero ahora recuerden que esto estaba dentro de una raíz. Ah, no miento. Estoy derivando acá arriba. Ya. Entonces, sería esto menos la derivada de este pedacito de acá. De esto. Sería como 1 partido en raíz de lo que tenía ahí arriba, eso, o sea, Exacto. 1 partido en raíz 2 de... o 2 por... Sí, pero está este 2 aquí, entonces se va a anular con el 2 Sí. que viene de la derivada de la raíz. No, no sé si Entonces, pero el anterior tampoco se... Ah, no, estamos en... No sé, hay un cero antes, ¿o no? ¿Y lo? ¿cómo no caché? Es que ahí hay una raíz de O, está ahí O menos raíz de O 2L0. Sí, Y pues, esto. el primer O no tiene, que también tiene raíz. Entonces no también, no sé. No, No, pues no. pero... El primero, recuerda que viene de lo siguiente. Nosotros metimos este término completo. Entonces, al aplicar el cuadrado aquí, sería ¿No? elevar todo esto al cuadrado, ¿cierto? Ah, ya. Entonces, este el primer término quedaría al cuadrado, entonces por eso queda la O solita. Y el segundo término es el primero por el segundo multiplicado por 2. Entonces, el primero que queda, el O con la raíz, por el segundo. Ah, ya, ¿Ya? ya, 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 sí. Ya, Ya, sí. entonces, ahora sería 1 partido en la raíz de O, porque se simplifica la derivada de la raíz con ese 2 por L0, por lo que está adentro, o sea, la derivada de lo que está adentro de O, o sea, dentro de la raíz, que en este caso sería la derivada de O, que sería concordante con este pedacito de acá. Ya. Sí, ahí sí lo mismo. Entonces, esto quedaría 2R más L por seno del ángulo. ¿Sí? Creo que te faltó el otro 2. Ah, sí, claro, ese de ahí. Ya ahí quedaría. Entonces ahora la voy a escribir ordenadita. Disculpa, pero ese último 2 que agregaste no se eliminaba con el 2 del denominador Sí, del eso mismo es. Eh, sí, claro. Y ahí agregué de la derivada, sí. Ya es que pensé que me faltaba el del término que venía asociado a la derivada. Ya. Entonces, esto quedaría menos un medio acá. 2R más L, seno del ángulo, menos 1 partido en, voy a volver a anotar raíz de O, por L0, por 2R más L por seno del ángulo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a sacar la derivada del otro término. En este caso sería la derivada del lagrangiano con respecto a teta punto. Y eso queda como un medio de m r cuadrado por 2 teta punto. Entonces esto queda m r cuadrado por teta punto. ¿Cierto? Y ahora faltaría entonces calcular la derivada con respecto a teta punto, pero con respecto al tiempo. Y esto sería m r cuadrado por teta dos puntitos. Y ahora, la ecuación de movimiento quedaría determinada por la siguiente expresión. Hay que igualar este con este. Entonces ahora sería mr cuadrado por teta dos puntos igual a menos 1 partido en 2 k, oh, me equivoco, ahí sí, k 2r r más l seno de el ángulo menos 1 partido en raíz de o L0 2R R más L seno del ángulo. Ya quedaría el ejercicio. ¿Sí? No, sí, sí, sí. ¿Alguna duda con este ejercicio? Arriba nomás lo que cuando lo convertiste a O, y después como lo hiciste al cuadrado y todo eso, igual me quedo como, medio como, me confundí un poco. Mira, si después lo quieres repasar, solamente tendrías que resolver esto, pero sin tomar que esto es O. Esto lo hice como para ahorrar tiempo de escritura. Pero lo que no entiendo es lo que tomaste con la raíz incluida o solo lo que está dentro. O. No, O lo voy a dibujar completo. O es todo lo que está adentro. Ah, ya, por eso, ya.
¿Ya? Entonces por eso acá después queda sin la raíz y acá queda con la raíz. Ya. Sí, sí, ahí entendí, ya, perfecto. Ya. Ahora vamos a ver otro ejercicio, que igual me lo comentaron la semana pasada. Yo lo voy a hacer lo más Disculpa. genérico posible, ¿sí? Y después de eso hay que despejar la aceleración y terminó el problema, o hasta ahí estaría Claro, es bien. que este ejercicio, sí, hasta ahí llega el problema al final. Llegaría hasta menos un medio por cada partido en mr cuadrado. Y acá lo voy a dejar esto sin anotarlo dentro del paréntesis para comentar una cosita. Cuando estén viendo vibraciones, todo esto se hace eh, para ángulos menores que 1, o sea, muy, muy pequeños. Y eso genera que el seno del ángulo se Igual que aproxime al el ángulo. ángulo. ¿Qué cosa? No, es que eso era como de serie de Taylor, de el seno al ángulo igual Efectivamente, efectivamente. Ya. ¿Pero por qué Y eso? aquí, No entiendo por qué los es ángulos tienen que ser menores que uno. por notación. Cuando tú hablas de ángulos muy, muy pequeños, son ángulos muy, muy chicos, menores que 1. Muy chiquititos. ¿Ya? Y cuando son ángulos tan pequeños, se cumple esta relación. Y lo que pasa aquí es lo siguiente, que cuando estén viendo vibraciones, que es algo que van a ver más adelante, este problema es de esa materia, ¿ya? Y aquí este problema, si se fijan, esto tiende al ángulo, esto igual tiende al ángulo, entonces queda un poco más simple y esto después ya es sumar, restar, reducir cosas, y acá queda un término más fácil de ver. Y ahí recién trabajarían para sacar cuánto es la frecuencia de oscilación y varias cosas. Ya, pero eso es para más adelante, por eso el problema yo lo dejo hasta aquí. Después lo podemos retomar partiendo de aquí y calcular las cosas asociadas al área de vibraciones. Yo me ¿Ya? confundí. No sé, ¿dónde salió el MR cuadrado? El, El, este, eh, un poco más arriba. Ahí en hay un medio de MR cuadrado por 2 y el punto. ya, El, esto viene del lagrangiano, y el lagrangiano nosotros sabemos que es este de aquí. Ahí acá yo usé el phi por si acaso, pero por costumbre se me cambió a teta. Ya, si tú derivas esto con respecto solamente al phi punto, todo esto se toma como constante y se anula, porque la derivada de eso es cero, ¿ya? Y después trabajas con esto solamente. Y lo único aquí que depende del tiempo, o sea, depende del phi punto, es esto de acá. Entonces, la derivada de eso eh, pero no sería, estábamos derivando por el O, una que parece un sí, O. sí, sí, es que por costumbre cambié el ángulo a teta, pero esto sería phi y este de acá sería Ah, phi y este de aquí sería phi punto. ¿Ya? Disculpen, eso es ahí como sí. por costumbre. ¿Ya? Y ahí este igual tómenlo como phi y este igual como phi. Ya, ¿Ya? ahí me hace gracia. Entre tanto y fíjate, uno se confunde. Sí, sorry. Ya. Ahora va a seguir el siguiente problema. Este problema, en general, dice lo siguiente. Una partícula triatómica, se dice, se modela de la siguiente forma. ¿Ya? Los potenciales asociados a cómo se juntan las partículas se denotan como, o se modelan como elásticos, ¿ya? Por eso se ven como resortes. Pero nosotros sabemos que a nivel molecular y todo eso no funciona así. Pero se modela al menos para este curso, ¿ya? Y lo que va a pasar aquí es que nosotros queremos saber cómo se va a mover esto en medida que va pasando el tiempo. Y lo complejo de este problema es plantear el lagrangiano que nos va a permitir poder sacar todas esas conclusiones, ¿ya? Porque eso es la parte analítica. Todo lo que viene después, hasta ahí lo vamos a dejar nosotros. Todo lo que viene después es ya desarrollo matemático y asociar un par de cosas. Ahí viene como cálculo matricial y un montón de cositas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, concentrémonos en calcular el lagrangiano.
Para hacer eso necesitamos determinar un sistema de coordenadas. Primero, vamos a definir que este es el sistema de coordenadas. X, Y. ¿Ya? Y ahora vamos a tener que ver cuáles serían las coordenadas de cada partícula. Entonces yo voy a decir, si M1 se mueve un poquito, yo sé al tiro que su coordenada va a ser distinta a 0, entonces voy a decir M1, le voy a asociar la coordenada X1. Actualmente, como yo tengo modelado el sistema, X1 sería 0, pero no va a ser así siempre, ya debido a esta interacción este va a empezar a oscilar y un montón de cositas. Y así lo voy a hacer con cada una de las partículas. X1 va a ser la coordenada asociada a M1. Luego voy a tener otra que va a ser X2 asociado a M2 y luego voy a tener otra que va a ser X3 asociado a X3. ¿Ya? Entonces vamos a anotar al tiro. Entonces M1, o sea, Hay una pregunta, Camilo. El ¿sí? tema es que el primer X1, no sé si está en el origen, ¿se considera que tenga distancia? No se puede hacer, o distancia cero. Es que nosotros lo vamos a colocar en el origen porque necesitamos definir un sistema de referencia. Yo podría colocarlo aquí y sería lo mismo. Igual tengo que considerar que van a tener coordenadas porque van a ser variables en el tiempo. Ya si yo definiera que esto está pegado en ese punto, su coordenada no me importa porque no va a cambiar. Pero como va a cambiar, yo sé que si esto en un momento llega a oscilar un poquito, al tiro tiene una coordenada, porque va a desplazarse con respecto al eje X. Y Ya, esa es la parte que importa. Entonces, por eso vamos a asociar que tiene una coordenada. ¿Ya? ya, perfecto, gracias. Entonces, ahora vamos a seguir y vamos a decir al tiro, entonces la velocidad del 1 va a ser la derivada del x1, la velocidad del 2 va a ser igual a la derivada del x2, la derivada del 3 va a ser igual a la... y así. Ya estas son las velocidades. Ahí me quedó como una U, pero es la velocidad. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular, ya tenemos la velocidad para calcular su energía cinética, ¿ya? Y lo que necesitamos ahora, de hecho lo voy a anotar al tiro. Lo que vamos a hacer ahora es calcular las variaciones de los resortes para poder determinar cuál es la energía potencial de cada uno, ¿ya? Y esa parte es la compleja. M1, X1 punto al cuadrado más M2, X2 punto al cuadrado más M3, X3 punto al cuadrado. ¿Ya? Esto lo termina así, es como calcular la energía cinética de cada punto y luego factorizar el un medio, ¿ya? Eso nomás. Si la mayoría de los problemas, para simplificarlos, dicen que esta masa es igual a esta o que estas tres masas son iguales. Probablemente más adelante lo veamos con que esta masa es igual a esta y que esta es una masa más grande. Ya, porque eso simplifica de cierta manera el problema y podemos hacer un reemplazo que facilita todo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver cómo van a variar los elásticos en el tiempo. Primero, la distancia, ¿cómo se llama? Como tenemos un elástico, como vimos anteriormente, la variación la podemos calcular como, voy a poner la variación del elástico 1. Acá yo voy a decir es la D menos el largo natural. Ya esto largo natural lo vamos a definir como L. Como A. Lo tengo escrito como A, así que dejémoslo así, es más genérico. ¿Ya? Esta es la forma general de calcular esa variación. La distancia a la que está ahora menos la distancia natural. Disculpa, ¿Sí? ¿el largo natural de los dos elásticos son iguales? Sí, los vamos a dejar como iguales. Ah, ya. Si quisiéramos hacer un poco más complejo el problema, podríamos dejar que sea distinto, pero no es necesario. De hecho, si lo buscan este problema en internet, siempre va a salir o con los dos elásticos iguales y las tres masas iguales, o los dos elásticos iguales y dos masas iguales y una distinta. Es como la variación del problema. Yo aquí lo quiero hacer lo más genérico posible, porque lo que me importa es que analicemos bien cómo van a variar esto y poder plantear un lagrangiano que sea consistente. ¿Ya? Y ahora, esta distancia, nosotros vimos que era la distancia entre los dos extremos que tenían los resortes, ¿cierto? Solo que acá, en el primer problema, la distancia venía condicionada por que uno estaba fijo y el otro era la posición de la masa, ¿cierto? Y ahora yo la distancia la voy a determinar para cualquier instante. Esta distancia va a depender de la posición de M1 y M2 para el primer resorte. Entonces, si yo quiero conocer la distancia,
Eso quiere decir que variación del Camilo, ahí, ángulo, ahí están los M1, M2 y M3 son fijos. ¿qué cosa? M1 y M2 y M3 son fijos. No, no son movibles. Por eso lo que colocamos coordenadas, porque se pueden mover, pueden vibrar. Ya, perfecto, O sea, gracias. en algún instante este puede desplazarse para allá, este para acá, y así. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ya, acabo de leer un mensaje y, a ver, la primera prueba debiese llegar hasta problema de los dos cuerpos, y cuando se ve problema de los dos cuerpos y fuerzas centrales, después comienza el tema de oscilaciones. Entonces hasta ahí debiese llegar la primera prueba. Pero igual va a variar, pues, depende de dónde lleguen los profes, porque igual tienen que coordinar las tres secciones que hay de física, o sea, de dinámica, la de Viña y las dos que hay en Santiago. Ya. Continuando. Entonces esta distancia va a depender de la posición que tenga M1 y M2, ¿cierto? Entonces voy a decir x2 menos x1. Eso es la distancia más larga menos la distancia más corta. Ya. Y a esto menos a. Esa es la del primer resorte. La del segundo resorte es un análisis similar, solo que ahora cambian las masas que generan esa dependencia. Entonces acá vamos a tener lo mismo. La distancia menos a, y la distancia 2 va a ser la distancia más larga, x3, menos la que es más corta, que en este caso sería x2. Sería x2 menos a. Y ahora tendríamos las variaciones de los ángulos, o sea, de los resortes. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿viene energía o no? No, puse de elástico. Ya. Gracias. Cuando usted, eh, ahí, cuando ustedes estén resolviendo problemas, pueden ponerle cualquier nombre. ¿Ya? Y yo debiese entender cuando lo esté corrigiendo. Porque igual si no no tienen aquí el cálculo de energía al lado, yo sé que Pero tiene que ver con la variación. Camilo, ¿ese es E1 o E en general? Este es E1, que recién borré la patita 1. Dale. ¿Ya? Ya entonces, ahora vamos a calcular la energía potencial. Y la energía potencial, en este caso, viene determinada por dos resortes. ¿Sí? Entonces vamos a tener la energía potencial, en este caso va a ser 1/2 K1 por la variación de ese resorte más K2 y ahí tendríamos la energía potencial. Oye, Camilo, disculpa que no entendí muy bien el tema de la variación del resorte, como la expresión. Pues si me Ya, podrías como explicar de nuevo. y entonces, ocurre que la variación del elástico va a ser la distancia, o sea, va a ser la diferencia entre el largo natural y la distancia que tengan a cualquier momento. Y lo que pasa es que nosotros no sabemos qué distancia va a tener en cualquier momento, pero sabemos que va a depender de la masa 1 y la masa 2, de cómo estén colocadas. Entonces esta distancia va a ser la resta de la coordenada 1 con la otra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho que me pregunto, ¿y qué pasa si esta masa se mueve hacia allá? Va a ser negativo y esto va a quedar positivo, pero efectivamente, si esta coordenada está aquí y esta se mueve hacia allá, va a ser la coordenada 1, o sea, la coordenada de x2, más el otro pedacito. Y si tenemos esto con un menos, cuando este se vaya para allá, la coordenada va a ser negativa, entonces aquí me va a resolver la suma y voy a tener esa distancia total. Ya, entonces esto me permite que para cualquier tipo de coordenadas que yo tenga de cualquiera de las dos masitas se junten o se separen mucho, voy a poder determinar esa distancia. Y como nosotros sabemos de los problemas anteriores, el largo del resorte, o sea, la variación del elástico va a ser la distancia o lo cuánto se estiró, el largo total que lleva estirado,
menos el largo natural, y esa va a ser esa variación que al final es lo que genera energía potencial. Porque recuerden que si el resorte está en el largo natural, quiere decir que no genera tensión. Entonces no genera energía potencial porque no genera una fuerza. Recuerden que las fuerzas son generadas por potenciales, ¿ya? Eso. No sé si aclara un poco más la pregunta. Sí, súper. Muchas gracias, Camilo. Ya vi. Por nada. Entonces ahora tenemos que plantear el lagrangiano. El lagrangiano en este caso va a ser 1/2 de m1 por x1 punto cuadrado más m2 x1 2 punto cuadrado más m3 x3 punto al cuadrado. ¿Ya? Menos el potencial. Menos 1/2 k x2 menos x1 menos a más k2 más k2 y lo que va dentro del paréntesis k2 al cuadrado. ¿Ya? Ahora lo voy a escribir un poquito más ordenado, que como achiqué la página se me hizo más chiquitito. Ya. Entonces, como yo propuse que todas las masas fuesen distintas, esto no lo puedo reducir. Si yo tuviese las 3 masas iguales, la masa la saco de la expresión. ¿Ya? Si tuviera 2 masas distintas, me quedaría esto una expresión más chiquitita, pero quedaría un término factorizado. ¿Ya? Son como los arreglines que se pueden hacer para simplificar el problema. Ahora, ya. Si ustedes buscan este ejercicio en internet, probablemente lo encuentren para calcular los modos normales de vibración. Los modos normales de vibración son las formas que tiene el objeto para vibrar. Si vibran las 3 masitas en la misma dirección, si las 3 vibran en distintas direcciones, etc. ¿Ya? Y para poder calcular eso de la forma en que nosotros tenemos el lagrangiano es súper difícil. Así que aquí por lo general se realiza una sustitución de coordenadas. Pero hay que tener ciertos fundamentos para hacer esa sustitución de coordenadas. ¿Ya? Y el fundamento es algo que van a ver en las próximas clases, que tiene que ver con el centro de masa y el sistema medido en la masa reducida, que al final es como calcular un punto donde podríamos simular que el sistema completo vibra con respecto a ese punto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podríamos nosotros reducir este problema? O sea, al final, ahora lo único que quedaría sería derivar, ir derivando hasta llegar a las expresiones finales que necesito. ¿Ya? La gracia de este problema es la siguiente. Acá ahora nosotros tenemos lagrangiano que depende tanto de x1 punto, x2, x2 punto, x3, x3 punto. ¿Ya? Entonces tendríamos 3 ecuaciones de Euler-Lagrange, una por cada coordenado. ¿Sí? Entonces tendríamos que calcular eso, así que voy a calcular para una sola coordenada porque después las 3 son muy parecidas. Entonces vamos a calcularlo para la coordenada x1, x1 punto. Entonces calculemos el L con respecto a x1. Y esto va a ser, noten que x1 aparece solamente en este intervalo, entonces esto no me interesa, esto no me interesa, y solamente esto me interesaría. Entonces sería menos 1/2 por k1 por 2, x2 menos x1 menos a. Y acá sería por x1 con respecto a x1, que eso es 1. ¿Ya? Y así me quedaría. ¿Sí? Simplemente tomé este pedacito y lo derivé. Hice como que resolví todo este 1/2 y fui resolviendo ahí por cadena. Ahora sacamos el x1 punto. Y este sería tomar solamente este término, porque todo lo demás no me interesa, todo lo demás son constantes, entonces no me complico y tengo 1/2 m1 por 2x1 punto. ¿Ya? Y luego a eso tengo que derivarlo con respecto al tiempo. Esto es L, x1 punto, esto es parcial. Y esto quedaría m1x punto punto.
Para aplicar el Euler Lagrange tengo que igualar este término con este. Entonces esto quedaría m1x1 punto punto igual a menos un medio k1 menos Pregunta. k1, ¿sí? En la parte de x1 tenéis que derivar también lo de adentro, ¿no? Te quedaría positivo entonces. En la parte de x1. Y claro, sí, porque este pasa con negativo, efectivamente. Entonces acá quedaría positivo. K1 partido en M1, x2 menos x1 menos a. Y así tendrían que hacerlo con las tres ecuaciones y despejar los x puntos, y así tendrían las tres ecuaciones de movimiento. Ya, el problema de este sistema es que así como está, nos van a quedar, si se fijan acá yo tengo la coordenada 2, entonces tengo otra forma de trayectoria dentro de una ecuación diferencial. Entonces, el sistema que quedaría es un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, y eso es bastante difícil de resolver. Si quieren adelantar un poco de materia, les recomiendo ver algún video o algún ejemplo y van a notar que después de este sistema de ecuaciones, de hecho, ni siquiera el sistema de ecuaciones, el lagrangiano, lo transforman un poco, lo escriben de forma matricial. Y al escribirlo de forma matricial van a encontrar ciertas matrices que hay que diagonalizar para encontrar ciertas cosas importantes que al final van a permitir encontrar los modos normales de vibración mucho más rápidamente. Y los modos normales de vibración son las distintas formas que tiene el sistema de vibrar. Por ejemplo, este sistema si yo asumo que estas tres partículas son iguales, una de las formas en las que puede vibrar es que las tres partículas oscilen en esa dirección. O otro sería que una partícula oscila hacia allá, esta oscila hacia acá y esta también oscila hacia allá. Y eso va a generar distintos movimientos en el sistema. Ya, Pero en la prueba entonces nosotros dejamos expresado como usted exactamente. puso. Ya, ya. Exactamente. En las pruebas les van a poner calcule o encuentre las ecuaciones de movimiento. Ahora, ¿Ya? si tuviera que encontrar la ecuación de trayectoria, o no de Y movimiento ahí, para aceleración, ahí sería más peludo lo que tú estás diciendo, ¿cachai? exactamente. Porque encontrar la ecuación de la trayectoria sería resolver la ecuación diferencial. Y ahí puedo llegar y ponerlo a la calculadora gráfica. No, porque igual es importante un poco el desarrollo. Igual podría conversarlo con el profe, pero al menos cuando yo di el ramo no, había que resolverlo. Pero en general, si tuvieses que resolverlo sería algo muy tipo, no sé, pues eliminemos esta coordenada. Si eliminamos esa coordenada, esto igual queda más fácil, porque quedaría x.1 igual x1 m1 por menos x1 menos k1 m1 por menos a. Y esto igual ya es mucho más resolvible que lo anterior. ¿Ya? Eso. En la prueba probablemente les pidan encontrar las ecuaciones de trayectoria, que al final es calcular el lagrangiano y calcular las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Ya? Y yo creo que al menos lo que van a alcanzar a ver es hasta calcular un poco de oscilaciones. Y ahí hay una forma igual que es mucho más directa de calcular las trayectorias, sin necesidad de entrar en el detalle de resolver directamente esta ecuación diferencial. Ya, porque después las vibraciones no vienen no sirve todo, o sea, las oscilaciones vienen principalmente del potencial. Entonces, cuando ustedes tienen un potencial, eh, pueden calcularlo eso a través del potencial, pero no del potencial directamente, sino que del potencial efectivo. Y el potencial efectivo es el cual les va a poder determinar cuáles son esas ecuaciones, o sea, cuál sería esa trayectoria de oscilación. Y solo válido para ángulos pequeños. Pero eso igual es algo que lo van a ver la otra o la siguiente semana. Probablemente no. Bueno, hay que ver hasta dónde llegan con la materia. Ya, yo ahora igual tenía otro ejercicio propuesto, pero por la hora prefiero hacer un repaso ¿cómo se llama esto? Del teorema de Noether, ya que al final igual es como lo nuevo que están viendo y es bien complicado entenderlo. Pero igual, el ejercicio que yo les tenía propuesto era el siguiente.
¿Ya? Es muy parecido a los primeros dos que vimos, o sea, al primero que vimos, ya solo que ahora tiene dos resortes. ¿Ya? Eh, Eso, podríamos resolverlo en otra ayudantía o podría igual mandarlo resuelto como la forma en la que se resuelve. En cualquiera de las dos serviría. Y ahora lo que me interesa es que veamos el teorema de Noether. Y el teorema de Noether, voy a afirmarme de un ejemplo que puso el profe. El profe les puso, al menos por lo que estoy viendo en el PPT, una partícula que podía desplazarse libremente y estaba sometida a la gravedad, ¿cierto? Entonces digamos que esa es la partícula. ¿Sí? Ya. Esto es Z, esto es X y esto es Y. Ah, y otro detalle, más adelante van a ver que X, Z, no, Y, Z se van a empezar a llamar X1, X2 y X3. Ya, porque después van a generalizar casi todos los problemas a infinitas partículas. Ya, pues. Entonces, ¿qué pasa con esto? El lagrangiano que les dio en ese sistema era Q1 punto, Q2 puntos, Q3 puntos, siendo Q es como el X1, X2 y X3, ¿ya? Ah, y acá el Q3 puntos también aparecía el Q3, ¿cierto? ¿Qué nos dice este lagrangiano así solo con mirarlo? Quiere decir que si yo calculo las ecuaciones de Euler-Lagrange, me va a dar lo siguiente. Para el primero va a quedar Q1 y esto va a ser 0. ¿Ya? Y eso implica entonces que la derivada con respecto al tiempo de L con respecto a Q1 punto va a ser igual a 0. Si integramos esto con respecto al tiempo, va a dar que la ecuación parcial del lagrangiano con respecto a Q1 punto va a ser una constante. Quiere decir que esto se va a mantener igual cualquier trayectoria tenga planteada. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que para el lagrangiano es imposible, de cierta forma, determinar cuál es la trayectoria, al menos en el eje X y en el eje Y, que va a minimizar la acción. Me puedo desplazar por cualquier punto, por cualquier punto del plano. Y el lagrangiano se va a mantener igual. La trayectoria va a ser cualquiera. ¿Cuál es la coordenada que me define cuál trayectoria yo puedo seguir? Es la z, porque la z sí tiene una x3 puntos, ¿ya? Y eso significa que tiene una ecuación, tiene una trayectoria específica que necesito determinar. Entonces, si yo me muevo por cualquier punto del z, hay una sola trayectoria que minimiza la acción, que digamos va a ser esta de aquí. Entonces yo podría moverme, si lo miro solamente desde el techo, sería XY. La trayectoria que minimiza en el eje Z, digamos que es una línea recta. Entonces yo podría moverme. Ya. Yo podría moverme de esta forma con respecto al el X e Y en medida que suba el eje X de forma constante. Entonces yo podría, si yo veo por ejemplo esto desde el Y y desde el X, yo podría dibujar esta línea y el punto donde quiero llegar, y esta línea al final va a ser, si lo vemos un poquito más como diagonalizado, o sea, como en la diagonal, yo podría estarme moviendo así, haciendo un zigzag alrededor de la línea en medida que yo subo de forma constante. Ya. Eso quiere decir que para Noether lo que significa simetría quiere decir algo que no es percibido por el lagrangiano. Simetría traslacional quiere decir que yo me puedo mover por cualquier eje X, Y, Z, de tal forma que para el lagrangiano solo le interesa minimizar las velocidades, pero no las trayectorias. Y eso genera entonces que el momentum se conserve.
O sea, al lagrangiano no le interesa como minimizar las velocidades, sino que el lagrangiano solamente queda determinado por esas velocidades y van a ser constantes en el tiempo y me voy a poder mover independiente de la trayectoria que quiera, siempre y cuando mis velocidades sean constantes. ¿Ya? Y eso genera entonces que el momentum sea constante. Como vieron en la clase, el momentum también se calcula como la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la coordenada de velocidad, con el punto. Ahora, vuelvo a repetir, si yo tengo simetría translacional, quiere decir que en medida que yo me mueva por el espacio, si mantengo constantes mis velocidades, el- se va a conservar el momentum y el sistema va a ser simétrico de forma translacional. Si se fijan, ¿qué significa que el momentum sea constante? Significa que la fuerza es igual a cero, ¿ya? Y recuerden de física 1 que si existía una fuerza distinta a cero, quiere decir que perturba nuestro sistema y este sistema va a cambiar su estado. Eso quiere decir que cada vez que yo perturbo el sistema con una fuerza, las Q1, Q2 y Q3 dejan de ser constantes, dependiendo de cómo aplique la fuerza, generando así que ya no sea un sistema conservativo. Cuando yo tengo simetría rotacional, quiere decir que en algún momento yo me puedo mover como quiera de forma circular, siempre y cuando el momento angular se conserve. Y eso es otro tipo de simetría, también asociada al lagrangiano. Y si se fijan, todos los lagrangianos en mecánica, cuando es un sistema conservativo, si se fijan, siempre tenemos Q1, Q1 punto, pero el T no lo colocamos. Si el T, o sea, si el lagrangiano dependiera directamente del T, eso significaría que nuestro sistema ya no sería conservativo con respecto al tiempo. Eso quiere decir que hay una variación de energía. Va a variar la energía a medida que vaya pasando el tiempo. ¿Se entiende un poco mejor el teorema de Noether? ¿Sí? ¿Se escucha o me corté? Sí, se escucha. Ya. ¿Alguna otra consulta? Hay ejemplos de teorema de Noether, lo vamos a ver más adelante, porque al menos por la materia que han visto hasta ahora no hay mucho que se pueda ver. ¿Ya? Yo tengo una consulta, Sí, dale. Carlos. Es que en el primer ejercicio iba muy bien, entendía todo hasta que derivaste el lagrangiano y ahí ya como que no sé, ahí me perdí mucho. Ya. Porque, porque no sé si como cuando lo derivo yo no me da lo que te digo. Ya. A ver. ¿La expresión que te quedó acá adentro te quedó igual que a mí? Sí, 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 ahí estoy bien. Si es cuando pasamos ahí, poní el L, ¿Ya? ya que lo deriváis ya no entiendo. No, sí, Ya, a ver. eso, Veámoslo la paso a expresión paso. que le di. Ya. Ya, mira. Voy a llevarme esto completo. Copiar. Pegar. Entonces déjame separar un poco aquí la hojita. Ya hice. Ya, pues entonces, déjame recuperar qué era lo completo para que lo hagamos sin ese truquito que saqué. Ya, entonces tenemos esto completo. Voy a tomarlo completo. Copiar. Ah, pero no es que como que resumiste al final, no es que lo hayas hecho así rápido. Mm, Claro, ya. a ver, Entonces déjame agrandar un poquito acá. Ya. La primera que vamos a hacer va a ser con respecto al teta punto, que es como la parte fácil. ¿Ya? Entonces vamos a decir L con respecto a phi punto. ¿Ya? parece Vamos a que está decir, pegado porque no. a ver. Ahí eh, sí. ya. ¿Se ve bien la pantalla?
Sí, o sea, está ahí en el PDF. Veo el PDF. Ya, parece que se quedó pegado. Ya. Déjame compartir de nuevo. Ya. Ya. ¿Se ve ahí? Sí, ahí sí. Ya, bueno. Ya. Entonces lo que voy a hacer ahora es derivar con respecto a phi punto. Entonces tenemos un medio de la masa r cuadrado, eso se toma como constante, por 2 phi punto. Y esto por cadena seguiría siendo, así como yo seguiría derivando por phi, pero como estoy derivando con respecto a phi punto, esta parte ya es 1, entonces no la anoto, ¿ya? Entonces esto me quedaría la masa por el r al cuadrado por phi punto, ¿ya? Esa parte está bien. Sí, sí. Ya, entonces después rápidamente lo derivamos con respecto al tiempo y esto sería, voy a anotar de nomás. Sería mr cuadrado phi punto punto. Entonces ahora vamos con la otra que es como la más lateral. Vamos a trabajar la derivada parcial con respecto al phi. ¿Ya? Y esto lo voy a anotar. La única parte que tenemos que importa derivar en este caso sería menos un medio por k por la o prima, porque la voy a derivar con respecto al phi punto, menos raíz de o por 2 por L0, primo, y lo otro, todo lo demás que aparece se anula, ¿ya? Entonces trabajemos con eso. Entonces, la primera es calcular el o'. El o' es lo que está dentro de la raíz, ¿cierto? Entonces sería 2r cuadrado más 2rl más l cuadrado menos 2r coseno de phi. Y eso es lo que tenemos que derivar ahora. Entonces derivamos eso. Si te fijas, todo esto se hace 0. Entonces solamente nos quedaría menos 2r más 2r seno de phi por phi. Ya porque el phi sale de la... No, y de hecho tampoco se anota porque ahí quedaría lo que está dentro del seno y sería la derivada parcial de phi con respecto a phi. Entonces igual sería 1. Entonces lo borramos. ¿Ya? Esa sería la primera parte. Luego calculamos raíz de phi. O sea, la derivada de raíz de o por 2 por L0. ¿Ya? Y esto sería la raíz, déjame hacerlo bien ordenadito, 2L0 por raíz de 2R cuadrado más 2RL más L cuadrado menos 2R coseno de phi. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a derivar. Entonces, acá quedaría 2L0 partido en 2 raíz de 2R cuadrado más 2RL más L cuadrado menos 2R coseno de phi. Eso es solamente porque derivamos la raíz. ¿Ya? Y ahora, esto por cadena sería por la derivada de lo que está dentro de la raíz, que sea lo que está aquí adentro, o sea, lo que calculamos antes. Se voy a anotar 2R seno de phi. ¿Ya? Entonces la derivada del lagrangiano con respecto a phi va a ser igual a menos un medio de k factor de 2R seno de phi menos L0 por 2R seno de phi partido en la raíz de 2R cuadrado más 2RL más L cuadrado menos 2R coseno de phi. Ahí está. Y esa sería la derivada del L con respecto a phi. ¿Ahí Y cachaste mejor ahí, cómo? sí, sí, me quedó muy, muy claro. Gracias. Ya, Muchas gracias. ya pi. Entonces eso sería. Chao, gracias. Chao. Entonces, Muchas gracias. y
Chao.